Nunca nos dijeron que quizá no estamos solos desde hace miles de años. Y que las pruebas estaban frente a nosotros todo el tiempo, grabadas en piedra, mitos y monumentos imposibles. En 1968, un solo libro hizo que millones de personas miraran las pirámides, las líneas de Nazca y los mitos antiguos con otros ojos. Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, no prometía respuestas fáciles, pero sí una pregunta peligrosa: ¿y si los dioses del pasado no eran dioses, sino visitantes del cielo? Hoy vamos a desmenuzar este libro: qué dice realmente, de dónde salen sus ideas, qué pruebas presenta, y por qué sigue causando debate más de medio siglo después. Chariots of the Gods fue publicado por primera vez en 1968 por el autor suizo Erich von Däniken. El libro se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, vendiendo más de 70 millones de copias y siendo traducido a más de 30 idiomas, según cifras editoriales históricas ampliamente citadas. Von Däniken no era arqueólogo ni historiador académico. Era un escritor con formación en hotelería y un gran interés en textos antiguos, mitología y arqueología. Desde el inicio, el libro deja clara su idea central: algunas civilizaciones antiguas pudieron haber tenido contacto con seres extraterrestres, y esos encuentros quedaron registrados en mitos, textos religiosos y estructuras monumentales. El autor no afirma tener pruebas definitivas. Lo que hace es algo más provocador: plantea preguntas incómodas para la arqueología tradicional. Uno de los puntos más conocidos del libro es su análisis de las pirámides de Egipto. Von Däniken señala que la Gran Pirámide de Giza está alineada con una precisión sorprendente hacia los puntos cardinales, con un margen de error menor a 0.05 grados, algo que incluso hoy resulta difícil sin instrumentos modernos. Este dato es real y verificable, documentado por ingenieros y egiptólogos modernos como Flinders Petrie. La pregunta que lanza el autor no es: los egipcios no podían hacerlo, sino ¿cómo lograron tal precisión hace más de 4.500 años, sin hierro, sin ruedas funcionales y sin grúas modernas? Luego están las líneas de Nazca, en Perú. Dibujos gigantescos de animales, plantas y figuras geométricas, visibles solo desde el aire. Von Däniken visitó Nazca personalmente y describió cómo algunas líneas parecen pistas de aterrizaje. Este hecho es verificable: las líneas miden kilómetros y no pueden apreciarse correctamente desde el suelo. Fueron estudiadas por la arqueóloga Maria Reicha, quien confirmó su antigüedad, datándolas entre el 200 a.C. y 600 después de Cristo. La arqueología oficial sostiene que eran caminos rituales o calendarios astronómicos. Von Däniken pregunta algo distinto: ¿por qué crear figuras que nadie podía ver desde tierra? Otro capítulo polémico aborda textos antiguos como el Antiguo Testamento. En particular, el libro de Ezequiel. Von Däniken cita el famoso pasaje donde el profeta describe un carro de fuego, que desciende del cielo, con ruedas dentro de ruedas, ruido ensordecedor y brillo metálico. El texto existe, la descripción está ahí, palabra por palabra, en traducciones hebreas y griegas. En los años 70, ingenieros de la NASA como Joseph F. Blomrich, especialista en sistemas de propulsión, intentaron reinterpretar la visión de Ezequiel desde un punto de vista técnico. Blomrich incluso publicó The Spaceships of Ezekiel en 1974, proponiendo que la descripción podía encajar con un módulo de aterrizaje. Esto no prueba nada, pero demuestra que ingenieros reales tomaron el texto en serio. Von Däniken también analiza mitos de la India, especialmente los Vedas y el Mahabharata, donde se describen los vimanas, vehículos voladores usados por los dioses. Estos textos existen, están datados por historiadores entre el 1500 y 500 a.C. y contienen descripciones detalladas de armas brillantes, explosiones y viajes aéreos. La interpretación extraterrestre es debatible, pero los textos son reales y están documentados. Otro punto clave del libro es la ingeniería imposible en lugares como Sacsayhuamán, en Perú, donde enormes bloques de piedra de hasta 120 toneladas encajan con tal precisión que no cabe ni una hoja de papel entre ellos. Estudios modernos confirman que no se usó mortero. Las piedras están literalmente soldadas por encaje. La arqueología explica esto con trabajo humano, rampas y tiempo. Von Däniken pregunta: ¿cómo se movieron y tallaron piedras de ese tamaño con herramientas de piedra y cobre? También se mencionan los moais de la isla de Pascua, estatuas de hasta 80 toneladas, transportadas kilómetros sin ruedas ni animales de carga. Estudios recientes muestran que pudieron caminarse con cuerdas, pero esa explicación llegó décadas después del libro, lo que demuestra que muchas preguntas eran legítimas en su momento. El gran problema con Chariots of the Gods
No es que mienta descaradamente, sino que mezcla hechos comprobables con interpretaciones muy especulativas. Y ahí empieza el conflicto. La comunidad científica criticó duramente a von Däniken. Arqueólogos como Kenneth Feder y Carl Sagan señalaron que el libro a menudo ignora explicaciones culturales, subestima la capacidad humana antigua y selecciona datos que apoyan su narrativa. Por ejemplo, Sagan reconocía que la vida extraterrestre era probable en el universo, pero consideraba que no había pruebas sólidas de visitas antiguas a la Tierra. Este debate quedó documentado en conferencias, libros y entrevistas públicas durante los años 70. El desafío real es este. ¿Estamos viendo evidencia extraterrestre, o simplemente subestimamos a nuestros antepasados? Von Däniken nunca afirmó que su teoría fuera definitiva. En múltiples entrevistas posteriores, incluyendo documentales de la BBC y History Channel, declaró que su objetivo era provocar pensamiento crítico, no reemplazar la ciencia. El impacto cultural del libro es innegable. Inspiró series como Ancient Aliens, películas, novelas y un nuevo campo popular conocido como astroarqueología, aunque esta no es reconocida como disciplina científica formal. Algunos errores del libro han sido documentados. Por ejemplo, ciertas fotografías mal interpretadas o traducciones discutibles. Pero también es cierto que muchas preguntas que él planteó obligaron a la arqueología a explicar mejor sus hallazgos, a comunicar de forma más clara y a investigar técnicas antiguas con más profundidad. Un dato interesante y verificable: antes de los años 70, se sabía poco sobre cómo los egipcios movían bloques de varias toneladas. Hoy existen estudios experimentales, como los publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2014, que muestran que humedecer la arena reducía la fricción. Ese conocimiento no estaba disponible cuando von Däniken escribió su libro. Aquí está el punto clave que muchos pasan por alto. Chariots of the Gods no dice, esto es verdad, dice, esto no está completamente explicado. El libro no prueba que extraterrestres construyeron nuestras civilizaciones. Pero sí demuestra algo incómodo: la historia humana es mucho más compleja de lo que nos enseñaron en la escuela. Cuando lees el libro hoy, con más datos y estudios modernos, entiendes por qué fue tan explosivo en 1968. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque se atrevió a hacer preguntas que nadie hacía en voz alta. Chariots of the Gods es un libro imperfecto, polémico y discutible, pero también es uno de los libros más influyentes del siglo XX en divulgación alternativa. Sus datos sobre monumentos, textos antiguos y mitología son reales y verificables. Sus conclusiones son debatibles. Y tal vez ahí está su verdadero valor. No en decirnos qué pensar, sino en obligarnos a mirar el pasado con curiosidad, sin burlas, sin dogmas y con la mente abierta. Porque al final, la pregunta sigue viva. ¿Realmente conocemos toda nuestra historia? ¿O solo la parte que sabemos explicar?